¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos nuevamente a este su programa de Pastoral Presbiteral en el espacio digital de la Arquidiócesis de Tijuana. Sean cordialmente bienvenidos. Estamos ya en este momento tan bello, ¿verdad?, de este día 10 de marzo y pues nos encomendamos a Dios Todopoderoso para que sigamos nosotros muy abiertos, muy disponibles a sus bendiciones, sobre todo en este tiempo de Cuaresma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Dios, por todas las bendiciones que nos das. Somos conscientes de tu gran amor hacia nosotros. Queremos más abrir nuestro corazón, ser discípulos tuyos y misioneros en este mundo para que podamos llevar la buena noticia a todas las demás personas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Santa María, Nuestra Señora de Loreto, ruega por nosotros. Bueno, hermanos, queridos hermanos presbíteros, diáconos, agentes de pastoral, nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Vamos ahora a lo que son los aniversarios, los cumpleaños, aniversarios sacerdotales. El día 10 de marzo tenemos un aniversario luctuoso de Monseñor Sergio Guadalupe de la Cerda Zavala. Él falleció en el año 2016. Pedimos a Dios por él. También pedimos por nuestro, ya para el 11 de marzo, es cumpleaños del Padre Francisco Javier Oseguera Valles, legionario de Cristo, y el aniversario luctuoso del Padre Guilebaldo Márquez, misionero del Espíritu Santo. Él falleció en el año 2003, que en paz descanse. El día 12 de marzo, el diácono Gregorio Sosa Espinosa es su cumpleaños. Le mandamos las más cordiales felicitaciones. El día 13 de marzo es onomástico del Padre Rodrigo Salinas Rosales. También le mandamos una cordial felicitación. Y ese mismo día, 13 de marzo, es aniversario luctuoso de Monseñor Felipe Torres Hurtado, misionero del Espíritu Santo. Él falleció en el año 1988. También pedimos a Dios nuestro Señor en el 14 de marzo es el cumpleaños del Padre Jorge Eugenio Salazar García, misionero del Espíritu Santo también. Y el día 15 es 15 de marzo, cumpleaños del Padre Ernesto Popelka Andión del Instituto de Almanutá y del Padre César López Barrera. El Padre César está actualmente como encargado del curso introductorio en el Seminario Menor. Y el día el 15 de marzo es aniversario sacerdotal del Padre Juan Simón Zárate Patiño de la Sociedad Salesiano de Don Bosco. Y bueno, ahora sí, el 16 de marzo es aniversario luctuoso del Padre Alberto Moreno, que falleció en 1978. Esas son las fechas, ¿verdad?, importantes en esta semana, desde este día 10 de marzo hasta el 16 de este mismo mes. Y pues pedimos a Dios nuestro Señor por todos y cada uno de ellos, que seamos muy conscientes y estemos muy contentos por las bendiciones que hemos recibido de tantos y tantos hermanos presbíteros y diáconos aquí en nuestra Arquidiócesis de Tijuana. Hermanos, no se vayan, estamos en su programa de Pastoral Presbiteral en espacio digital de la Arquidiócesis de Tijuana. Les está saludando el Padre Mario Nicolás Villanueva Arellano y bueno, vamos a entrar en unos momentos ya en nuestro tema del día de hoy. Dios se quede con nosotros para poder aprovechar adecuadamente este espacio. Bien, hermanos, hemos regresado a su programa de Pastoral Presbiteral. Hemos estado trabajando ya el modelo de la integración en este modelo formativo que todos vamos apreciando muchísimo porque pues implica una serie de pasos que se tienen que ir dando. Yo les agradezco los comentarios que van realizando en estos momentos o después cuando visualicen este programa porque son muy enriquecedores. Ayuda también a que yo pueda seguir pues manejando esto y que podamos sacar mucho provecho, ¿sí? Entonces, estamos en este modelo de la integración que ya es la segunda parte. Hemos visto recapitular en Cristo, que ha sido muy importante, y también vimos algunos aspectos muy relevantes en relación a esto, ¿sí? Entonces, vamos ahora a la integración y Civitas, posteriormente pasaremos a Homo Responsabilis, luego a la memoria y finalizaremos con formación de la memoria, esta segunda parte, ¿sí? Entonces, bueno, algunos aspectos muy relevantes
relevantes en torno a esto. Entonces, integración y Dochivilitas. Esto creo que todos nosotros pues ya lo hemos ido trabajando a lo largo de los distintos programas o las distintas secciones de este subprograma, porque hemos abordado el pensamiento del padre Amedeo Cencini y pues todo lo que va implicando en relación a este término Dochivilitas. Bueno, vamos en este sentido a también tener este acercamiento en relación a todo lo que viene a continuación. Por ejemplo, integrar la propia historia. Dochivilitas vendría siendo la capacidad de estar en una disposición de aprendizaje continuo. Sí, es un tanto así lo que queremos referenciar, porque va a permitir que precisamente todos y cada uno de nosotros tengamos esta facilidad para poder seguir aprendiendo. Entonces, y partimos de la integración de la propia historia, que implica no solamente, cito, ¿verdad?, la historia pasada de la persona y la riqueza, complejidad de la persona o de la personalidad en el presente. Entonces, vuelvo al punto, la historia pasada, lo que ya ocurrió, todo aquello que aconteció, pero también la riqueza, complejidad de la persona en el presente, aquí y ahora. Entonces, imagínense todo el potencial que podemos nosotros explotar, si vale la palabra, ¿sí?, en referencia a lo que nosotros hemos tenido en vivencia. Pero también de esta manera estamos enriqueciendo nuestro presente. Bien, entonces, y justo pensando en la primera formación inicial, seminario, hablábamos de la importancia de hacer dochibilis, y no solo dócil al individuo en formación, precisamente para favorecer ya desde el principio el proceso de la integración histórica. Dochivilitas, ya el término nace de la integración de la propia historia. ¿Sí? Fíjense el aspecto relevante, Dochivilitas. ¿Sí? Entonces nace, repito, de la integración de la propia historia, o es una forma de integración, mientras esta última dispone precisamente a esta Dochivilitas. Entonces es asumir, es el integrar nuestra propia historia. Ya lo veíamos en programas pasados, cómo no tenemos que dejar nada fuera de nuestra historia. En días pasados estuve en los ejercicios espirituales para los futuros diáconos y los futuros presbíteros, y hablábamos, el primer tema era en relación a la narración de la propia historia, escribir, hacer este ejercicio de escritura, y entonces fuimos entrando y comprendiendo la importancia que tiene el reconocer no solo los aspectos positivos, ¿verdad?, estos son muy fáciles de escribir, de platicar, pero también aquellos aspectos negativos, o sea, aquellas cosas, ¿verdad?, en las cuales tal vez nosotros sufrimos heridas emocionales, físicas, pero tal vez también nosotros pudimos haber infligido a otras personas. Entonces es contar esta parte de la historia. Yo en referencia a esto toco el tema en referencia a San Pedro, ¿sí?, porque si bien, estamos atentos en la Sagrada Escritura, como Pedro, Simón Pedro, pues en un primer momento, cuando Jesús está hablando en relación a lo que viene a continuación, y entonces Pedro pues se expresa, ¿no?, y dice que él pues no va a renegar del maestro. Sin embargo, Jesús, nuestro Señor, le dice: antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y efectivamente ocurre esto. Cuando Pedro cae en cuenta en referencia a esto, él llora amargamente. Él pudo haberse quedado, una vez que haya sido sanado por Jesús, cuando viene ese momento de confirmación con la triple pregunta: Pedro, ¿me amas? ¿Sí? Entonces Pedro hasta ahí hubiera dejado su historia, y hubiera sido muy padre, pues los demás no nos hubiéramos enterado de lo que había ocurrido anteriormente. Pero Pedro, ¿verdad?, permite precisamente que se exprese inclusive esta parte oscura de su vida. Y sin embargo, para todos nosotros resulta radiante, porque vemos
en la manifestación de esta misericordia de Jesús, de esta misericordia divina expresada en un ser humano como Pedro, como tú, como yo. Y entonces también estamos en esta disponibilidad para poder seguir aprendiendo de lo que el Señor nos va dando y reconocer nuestros propios aciertos y desaciertos en nuestro propio respuesta, en esta propia respuesta al llamado que Jesús nos está haciendo. Entonces es así como a partir de esto podemos nosotros el intentar escribir nuestra propia historia, asumiendo tanto los aspectos positivos como los negativos. Y uno y otro nos van a ayudar para que cuando releamos nuestra propia historia, saquemos provecho para poder seguir avanzando, para seguir madurando en nuestra vida como personas y como creyentes. Es ahí donde creo que todos nosotros podemos sacar muchísimo, muchísimo. Entonces eso se trata de esta disponibilidad para dejarse formar, ¿sí? Para dejarse instruir, para dejarse, ahora sí que regañar si quieren, ¿sí? Pero siempre buscando un aprendizaje. Cito, es en referencia a la integración, en este sentido, es ese proceso de aprendizaje a través del cual el creyente recoge toda su historia para comprender en ella la acción formadora de Dios, a veces evidente y otras veces oculta, pero siempre presente en todos los acontecimientos y confiada en la libertad y responsabilidad del hombre como un don perpetuamente activo que puede ser aceptado y en cierto modo recuperado en cualquier momento de la existencia. Queridos hermanos, hasta ahí la cita, y qué bello es cuando de verdad nos vamos dejando impactar, cuando nos vamos dejando encontrar por Jesucristo nuestro Señor, que está saliendo a nuestro encuentro. Y es ahí donde nosotros tenemos que seguir estando a los pies del Maestro como discípulos, estando atentos a lo que Él quiere darnos. Y después también al asumir este discipulado, entender, captar que somos enviados, que somos misioneros, que compartimos, que Jesús comparte su misión para con nosotros y nosotros a su vez llevamos a otros al encuentro con Jesús nuestro Señor. Bueno, entonces volvemos a este punto de la importancia de integrar. Entonces, la integración, si se entiende así, es una operación compleja y relativamente completa, podríamos decir, en el sentido de que en torno a ella podría enlazarse todo el camino educativo formativo, en el plano de la madurez psicológica como en el espiritual. Qué bello es todo esto porque va a permitir que nosotros continuemos en este crecimiento humano espiritual. Entonces, en este sentido, pues vamos nosotros a checar un nuevo punto que es la vida habla si hay un corazón que escucha. Qué expresión tan bella, ¿verdad? Es la que acabamos de escuchar. La vida habla si hay un corazón que escucha. Entonces, en este sentido, pues nosotros como discípulos queremos estar atentos a la voz de Dios. Queremos estar atentos a cómo Dios nos va hablando. Un corazón no solo dócil, sino docibilis, disponible, capaz de reconocer a Dios que mediante los trazos singulares de su rostro, en la medida pequeña y limitada de la vida de la criatura, de escuchar su palabra, confiada a ella y a ningún otro, y en la que está oculto también el misterio de su misma identidad criatural de su yo. Corazón docibilis, es decir, capaz de vivir explícitamente la fe como fuente de sentido, como criterio de lectura de lo vivido o de la existencia. Imagínense entonces el impacto tan grande que tiene en nuestro corazón cuando mantenemos un corazón abierto, disponible a tantas y tantas bendiciones que Dios nos da. Pero es necesario que encuentre esos oídos atentos, ese corazón disponible para dejarse encontrar, ¿verdad? A través no solo de la palabra,
sino también del encuentro con el hermano. Bien, vamos pasando a este punto 4. Lo que no se integra se convierte en desintegrador. Queridos hermanos, si nosotros a través de este recurso de narrar nuestra propia historia evadimos lo que es el reconocimiento tácito de los aspectos positivos, pero evadimos los negativos, entonces corremos el riesgo de que esta parte, estas experiencias no integradas, a final de cuentas se conviertan en un factor desintegrador. Por eso vemos cuánto desgaste hay en energía, ¿verdad? Porque empleamos para tratar de seguir bloqueando o seguir obstaculizando, ¿verdad?, estas experiencias que están allí, ¿verdad?, que ya ocurrieron, pero que siguen dándonos lata o están allí influyendo, ¿verdad?, y nos están quitando energía cuando esta la podríamos aprovechar para otros fines. Recuerden, los acontecimientos ya ocurrieron. Lo importante es qué es lo que vamos a realizar con ellos. ¿Qué significado le vamos a dar? Esto ya lo fuimos encontrando nosotros en temas anteriores. Vimos el de recapitular en Cristo, ¿verdad?, todo esto, y ver la cruz, el crucifijo, Jesús clavado en la cruz, y recordar, ¿verdad?, cómo la cruz tiene un significado muy especial, pero parte de esa resignificación que se ha hecho por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y entonces, para nosotros los cristianos, la cruz significa el gran amor que Dios tiene por nosotros, por la humanidad. No se vayan, regresamos en un momento en este subprograma de Espacio Digital de la Arquidiócesis de Tijuana y continuaremos con este tema tan interesante que me parece muy interesante y que es clave para poder seguir captando, entendiendo lo que es el modelo formativo, el modelo de la integración, este modelo tan precioso, este modelo formativo tan precioso de la integración. Volvemos en unos momentos. Bien, hermanos, hemos regresado ya nuevamente aquí a su programa de Pastoral Presbiteral de la Arquidiócesis de Tijuana en su espacio digital. Y encontramos o nos quedamos en este punto tan relevante: lo que no se integra se convierte en desintegrador. Entonces veamos la importancia que tiene el saber reconocer todos los acontecimientos de nuestra propia historia, tanto los positivos, pero también los negativos, e integrarlos, ¿sí? Entonces vamos teniendo todos estos recursos para que podamos nosotros sacar mucho provecho para nuestra vida, ¿sí? Entonces, en este sentido, vamos avanzando ahora a lo que todos, cada uno de nosotros podemos tener en referencia al crecimiento. Entonces, en este aspecto, también es importante recordar que este ejercicio integrador de la vida, de comenzar por fuerza en el periodo de la primera formación, para evitar que haya material que quede sin integrar, como pueden ser hechos, vivencias varias, relaciones interpersonales, heridas, traumas. Cuando hablamos de formación permanente, abarcamos de una manera muy especial la formación inicial, o lo que es lo mismo, el seminario. En nuestro caso, aquí en el Seminario Diocesano de Tijuana, hemos estado trabajando constantemente en todas las dimensiones: humana, espiritual, intelectual y pastoral, pero sobre todo las dos primeras, humana y espiritual, para que haya una integración precisamente de todos estos acontecimientos ocurridos y para que se puedan sacar mayor provecho. El fin en todo esto es despertar hacia la docilitas, decíamos, entendiéndola como la capacidad o la disposición para seguir aprendiendo, ¿sí?, en esta actitud de discípulo, en esta actitud de que todo, ¿verdad?, de todas las cosas podemos nosotros sacar una enseñanza, estar muy atentos a todo ello. En realidad, una violencia sufrida en el pasado, por ejemplo, nos pone aquí en su libro, no es necesariamente desintegradora. Óiganlo bien, ¿verdad? Porque es interesante. A veces, pues claro, ¿verdad?, cualquier acontecimiento ocurrido en nuestro pasado, pues puede resultar inclusive traumático.
Pero ya lo veíamos, esta resignificación que vamos a dar de lo ocurrido. Repetimos, ya lo ocurrido no lo podemos cambiar, ya aconteció, pero sí le podemos dar un significado nuevo y de ahí poder sacar mucho provecho para nuestro bienestar, para nuestro crecimiento. Vuelvo a repetir, en realidad una violencia sufrida en el pasado, por ejemplo, no es necesariamente desintegradora, lo es solo cuando no se integra o cuando no se somete a un proceso concreto de reapropiación o reelaboración del suceso violento. Claro que hay que tener el acompañamiento adecuado para que podamos sacar muchísimo provecho en relación a esto. De lo contrario, ¿verdad?, corremos el riesgo de ampliar la herida. Creo que hay personas muy competentes, tanto en el orden psicológico, en la dimensión humana, como también en la dimensión espiritual, sacerdotes religiosos, religiosas o laicos que se encuentren preparados para acompañar debidamente a cada uno de estos hermanos que hayan tenido un problema violento, ¿sí?, o algo traumático, y entonces pues ahí es donde todos nosotros tenemos que seguir aprovechando los recursos, en este caso que nos ofrece la Iglesia, ¿sí?, a través de los sacramentos, a través de la escucha. Vamos al punto 5 y último: no integración y no docibilitas. ¿Sí? Cuando se da esta situación, entonces corremos el riesgo, como mencionábamos, de quedarnos apoltronados, detenidos. Por otro lado, no es tan raro que el pasado de los jóvenes en formación y en realidad de cualquier persona, podríamos decir, presente partes o secciones, momentos o situaciones similares o agujeros negros o a meteoritos sin rumbo en nuestro universo intrapsíquico, como si trozos o fragmentos de la vida humana, de la historia o de la personalidad del individuo estuvieran aún distantes de su centro y por tanto también no unidos armónicamente ni en conexión con el resto y sobre todo con el centro de la existencia, como si no tuvieran sentido y estuvieran malditos, y por ello se deberían ocultar y mantener lejos incluso de los propios recuerdos. Qué interesante esto, porque de esta manera podemos visualizar cuántos de nosotros efectivamente estamos dejándonos formar. ¿Sí? Esta docibilitas, esta disposición a seguir en aprendizaje, inclusive de aquellas cosas tremendas, duras, difíciles, violentas, que pudieron haber ocurrido. Pero recuerden, está esta doble vertiente. No solamente es nosotros haberlo experimentado, haberlo sufrido, sino que también nosotros pudimos haber sido aquellas personas que herimos, ¿sí?, que afectamos a otras personas. Entonces, por eso es necesario que haya esta reconciliación, ¿verdad?, con nosotros mismos, con Dios y con nosotros mismos. Entonces, es el saber otorgar y presentar el perdón, ¿sí?, solicitar y otorgar el perdón. ¿Sí? Creo que esto de tema también lo podríamos irlo trabajando posteriormente, porque pues tenemos el gran recurso del sacramento de la reconciliación, pero ahí entra en juego también pues la disposición que tenemos para dejarnos abrazar por esa misericordia de Dios. Continúo. No siempre la persona se da cuenta de ello, ni recibe ayuda. Lo que es peor, para adquirir esta conciencia, pero la desintegración tiene efectos inevitablemente nefastos, como podemos intuir bien y como observamos frecuentemente en jóvenes tal vez buenos, pero luego infructuosos, observantes si vale, pero sin pasión, con buenos deseos, pero que casi nunca los cumplen, que rezan, pero sin espíritu de contemplación. Mas el efecto más grave de la desintegración consiste, tal vez, en arrebatar al joven en formación la confianza en la vida como lugar y mediación formativa,
lo cual significa en esencia la indisponibilidad a entrar en una lógica de formación permanente o la indocibilitas. Entonces así nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado de acompañar y ayudar en esta formación para que nuestros jóvenes y también ya a las personas adultas, porque también lo podemos aplicar en las adultas, siempre en todas las etapas de la vida, y ayudarles a que poco a poco vayan integrando todas estas cosas. Tal vez no hemos valorado lo suficiente lo que es la escucha de las personas. Dejar, ¿verdad? Es todo un arte el saber escuchar, ¿sí? Y dejar que las otras personas se vayan expresando con todas sus limitantes que puedan tener en el momento en que estén narrando, ¿sí? En el momento en el que ellas se encuentran expuestas ante su interlocutor, y nosotros evitar las interrupciones o los juicios moralizantes. Podemos ayudarnos siempre, ¿verdad?, del Evangelio, que va a abrir brecha y que va a dejar a que esa semilla en el corazón de cada una de las personas. Como creyente, yo nuevamente les digo la cruz. Sí, la cruz. Ya lo hemos visto en los distintos programas, sobre todo en el pasado, de recapitular en Cristo todas las cosas. Y entonces, en la manera en que nos vayamos identificando especialmente con Jesús clavado en la cruz, entonces también aspiraremos a ese momento de la resurrección, ¿sí? O lo que es lo mismo, de esa ascensión, de esa integración, de ese sentido que tiene la cruz de Cristo con la resurrección, ¿sí? Entonces, bueno, creo que todos nosotros podemos sacar muchísimo provecho y ayudar en este sentido a todas las personas. Pero nadie da lo que no tiene. Y es ahí donde todos nosotros tenemos que entrar en un proceso de acompañamiento. No solamente es acompañar, sino en primer lugar sería dejarnos acompañar. Otra vez el término docibilitas, la capacidad de poder aprender de todo. Y así hemos llegado a establecer una conexión importante para nuestra exposición. Así como la capacidad de integración produce docibilitas, la no integración de la propia historia crea la no docibilitas y por tanto hace concretamente impracticable un cambio de formación continua, quitándole la condición de base. Entonces aquí nosotros, ¿verdad?, al tener esta disposición que no es nada más de un momento, sino que nos va a marcar para toda la vida. Si logramos nosotros asumir con conciencia lo que es docibilitas, que nos caiga el 20, como se dice, entonces no es solo este momento, sino que voy a ir comprendiendo que efectivamente esta es la disposición ideal para poder crecer humana y espiritualmente, la docibilitas. Repito, la capacidad, la disposición para seguir aprendiendo siempre. Sí, repito en este sentido, ¿no? Para nosotros los creyentes es Jesucristo. ¿Sí? Y así vamos avanzando, vamos caminando en esta presencia divina. Hermanos, pues hasta aquí hemos llegado con el tema y a continuación, después de este momento, ¿verdad?, de cerrar este tema, nada más avisarles, ¿verdad?, que el siguiente tema, Dios mediante, sería Homo responsabilis, el hombre con capacidad para generar una respuesta. Pero después de estos anuncios, les pido que no se vayan porque pues platicaré un poco de mi experiencia en torno a los ejercicios espirituales que tuvimos con los futuros diáconos y los futuros presbíteros. No se vaya, están en Espacio Digital de la Arquidiócesis de Tijuana en su programa de Pastoral Presbiteral. Regresamos en un momento. Hermanos, bienvenidos nuevamente, ya en esta última parte de su programa de Pastoral Presbiteral. Quisiera narrar un poco sobre mi experiencia que tuve en la coordinación de los ejercicios espirituales de los futuros diáconos y presbíteros
aquí en nuestra arquidiócesis de Tijuana. Nuestro señor arzobispo, don Francisco Moreno Barrón, ha tenido estas fechas en mente para las ordenaciones, que es el 19 de marzo, en la solemnidad del Señor San José, y el 20 de marzo, el día siguiente, que es sábado, y se tendrán las ordenaciones presbiterales. Los ejercicios espirituales los tuvimos del 1 al 6 de marzo en las instalaciones del Seminario Menor. En coordinación estuvo el padre Francisco Curley y un servidor, y pues nos acompañaron distintos sacerdotes, en su mayoría los padres del equipo formador, pero también hubo intervenciones de otros sacerdotes. Entonces, esto fue muy enriquecedor, porque en un principio se diseña un programa muy especial para ellos de seguimiento para estos ejercicios, y como se trata de dos grupos, uno de 4, los futuros diáconos, y uno de 3, los futuros presbíteros, ellos se conocen, ¿verdad? Pues, todo el seminario han estado juntos, la mayoría de ellos, entonces pues claro que se conocen. Son etapas distintas, y entonces es muy especial porque tuvimos en el programa la mayor parte de actividades en común, como son las oraciones, ¿sí? El rezo de laudes, vísperas completas, la hora santa, como los alimentos, desayuno, comida y cena. Otros momentos, ¿verdad? Tuvimos los temas por separado, los temas fueron muy intensos, estuvimos ahora sí que de todas las 24 horas, pero desde que amanecía hasta que anochecía, ¿verdad? Estuvimos siempre en actividad y meditación, reflexión, contemplación, todo ello pues ayudando a que se siguieran ejercitando en este paso tan importante que van a dar. Entonces, cuando ya se fueron dando estos momentos, sobre todo los de trabajo por grupos, pues resulta muy significativo, porque la mayoría de los temas pues nos están hablando del acompañamiento, pero sobre todo del seguimiento en Cristo, o de este seguimiento en Cristo y del acompañamiento que recibimos, ¿sí? Entonces, bueno, se fue trabajando ya en este programa, ¿verdad? Les decía que el primero de los temas era en torno a la narración de la propia historia. Y esto resulta muy importante porque pues es reconocer todas las bendiciones que Dios nos ha dado a través de nuestra historia. Aquí traigo lo que es ahí está, bueno, no se logra ver bien, ¿verdad? Pero ahí está, ahí se ve mejor. Sí, todo el horario, ¿verdad? De las distintas actividades que fuimos tomando, ¿sí? Y los temas, por ejemplo, en relación a los diáconos, fueron 14 temas para cada uno de los grupos: narración de la propia historia, lo que es la inserción pastoral, la fraternidad presbiteral, la obra común, el proyecto sacerdotal, los ministerios laicales, el humilde servicio, pertenencia al presbiterio, el celibato eclesiástico, la ordenación diaconal, el contexto de la formación permanente, herramientas y praxis pastorales, el acompañamiento personal y el proyecto personal de vida, el acompañamiento grupal y el proyecto de vida comunitaria. Esos son los temas para los futuros diáconos. Y para los futuros presbíteros habrá algunos 2 temas, ¿verdad? que van a resultarles familiares, porque ya los dijimos con lo de los diáconos, ¿sí? Por ejemplo, también aquí, narración de la propia historia, experiencia en el ministerio diaconal, la celebración de la Eucaristía, el ministerio de la reconciliación, la ordenación presbiteral, el contexto de la formación permanente, el acompañamiento personal, el acompañamiento grupal, los grupos de vida, la obediencia, el desprendimiento y vida afectiva, herramientas y praxis pastorales, escenarios pastorales y práctica de la Eucaristía. Entonces ahí tenemos esos temas que a mí en lo particular los disfruté muchísimos,
no solamente los que yo di, sino también aquellos otros que fueron compartidos por mis hermanos, nuestros hermanos presbíteros. Quiero invitarles a que todos nosotros durante estos días sigamos en oración por nuestros hermanos que serán ordenados presbíteros y diáconos. Es importante la oración, la intercesión. Somos una familia, somos una comunidad presbiteral, aquí el presbiterio de la Arquidiócesis de Tijuana, bajo el liderazgo de nuestro arzobispo, don Francisco Moreno Barrón. Y pues, quiera Dios, ¿verdad?, que tengamos la oportunidad de tener una charla, una entrevista con cada uno de los futuros diáconos y de los futuros presbíteros aquí en este su programa de pastoral presbiteral. Les agradezco a todos ustedes porque sé, ¿verdad?, que han estado haciendo oración y hay que seguir haciendo oración por nuestros hermanos. Bueno, pues ahora sí, me despido de todos ustedes. Vamos cerrando esta parte, ya todo este programa en este día, 10 de marzo, y nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles 17 de marzo a las 7 de la tarde. Les ha saludado el Padre Mario Nicolás Villanueva Arellano, servidor, y quiera Dios, ¿verdad?, que tengamos esta disposición de corazón para que en esta Cuaresma sigamos muy abiertos a lo que Dios tiene para darnos, para enseñarnos y a ejercitarnos nosotros, cada uno de nosotros, presbíteros, diáconos, agentes de pastoral, en las obras de misericordia, corporales y espirituales. Dios los bendiga. Muy buenas noches.